Hola, en este video vamos a explicar detalladamente cómo utilizar el programa de Excel para construir una tabla de frecuencias de datos agrupados y sus respectivas gráficas de histograma, polígono de frecuencias y gráfico circular. Nos encontramos ahora ya en la interfaz de nuestro programa de Excel, en el cual ya tenemos incluido en esta hoja de cálculo todos los datos con los que vamos a realizar la construcción de nuestra tabla de frecuencias de datos agrupados. También hemos ya generado aquí las columnas necesarias para el caso, pero primeramente deberemos hacer el cálculo de algunos valores que nos van a apoyar precisamente en la construcción de nuestra tabla de frecuencias. Iniciaremos calculando el rango. Para ello necesitamos determinar cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de todos los datos. Así que nos ubicamos aquí en la celda del valor máximo que hemos destinado precisamente para ello. Colocamos el signo igual para incrustar una fórmula y empezamos a escribir las palabras de máximo. Vemos que al escribir las tres primeras letras de máximo nos aparece la opción de seleccionar precisamente esta fórmula que nos devuelve el valor máximo de una lista de valores. Obviamente es la que vamos a utilizar. Hacemos doble clic sobre ella y ahora seleccionamos todo el conjunto de los datos, es decir, dónde están ubicados cada uno de los datos, y en automático el software de Excel nos va a regresar justamente, en este caso 168, lo cual nos dice que este es el valor mayor que encontró en todo este conjunto de datos. Ahora vamos a buscar el valor mínimo. Para ello también nos ubicamos en la celda que destinamos para el caso, escribimos la palabra min y con esto nos da la opción de seleccionar esta herramienta que nos va a devolver ahora el valor mínimo de todo el conjunto de datos. Nuevamente seleccionamos todos los datos y con esto nos regresa el valor de 22. El rango de los datos se obtiene justamente restando al valor máximo el valor mínimo. Así que en esta celda vamos a incrustar ahí la fórmula. Le vamos a pedir que efectúe la resta del valor máximo, o sea, esta celda, menos la de el valor mínimo, esta otra celda. Le damos el igual y nos dice entonces que el rango de los datos tiene un intervalo de 146 unidades. Así que ahora vamos a calcular el número de intervalos que nos sugiere. Utilizaremos aquí la regla de Sturges nuevamente, pero para ello necesitamos saber cuál es la cantidad de datos. No los hemos contado, así es que vamos a pedirle al software de Excel que lo haga por nosotros. Para ello escribimos el igual y ahora utilizamos la herramienta de contar precisamente. Hacemos doble clic sobre la herramienta y seleccionamos el conjunto completo de los datos y con ello en automático el software nos los va a contar. Son 150 datos. Ahora, utilizando la fórmula de Sturges que ya empleamos en nuestro video anterior, vamos ahora a calcular el número de intervalos que nos sugiere esta metodología para sacar cuántas clases necesitaremos o cuántas clases nos sugiere. Así que sabemos que esto es igual a 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo del total de los datos. Así es que escribiremos justamente esa fórmula, igual a 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo. Seleccionamos los logaritmos en base 10, logaritmo de base 10, justamente de la celda de donde está el total de los datos. Así que cerramos nuestra fórmula y damos el igual. Y tenemos el caso de que la fórmula de Sturges nos sugiere 8.22 intervalos. Obviamente los intervalos no pueden estar en forma fraccionaria, por lo tanto vamos a redondear al entero más próximo, así que tomaremos 8 intervalos para la construcción de nuestra tabla de frecuencias. Vamos ahora entonces a calcular la amplitud precisamente de cada uno de estos intervalos. La amplitud de estos intervalos se obtiene mediante el cociente del rango dividido por el número de intervalos. Así que para el caso, sencillamente le decimos al software que nos haga la división del valor del rango, es decir, esta celda, entre el número de intervalos. Damos el igual, nos da 18.25, es un número que podemos dejarlo así tal cual. Así que vamos efectivamente a considerar
18.25 unidades como la amplitud para cada uno de los intervalos. Así que ahora sí vamos a iniciar la construcción de nuestra tabla. Vamos a colocar aquí simplemente como una referencia numérica el total de los 8 intervalos que vamos a construir. El primer intervalo debe iniciar siempre justamente con el valor mínimo de los datos, que ya vimos que es esta celda. Así que le damos igual y seleccionamos esta celda para que de ahí vamos a empezar a recorrer todos nuestros intervalos. El límite superior del intervalo será precisamente que a estos 22 le sumemos la amplitud, es decir, aquí vamos a construir una fórmula que nos haga la suma de el valor de la izquierda más el valor de la amplitud. Como la amplitud se le va a sumar a cada uno de los intervalos, vamos a fijar este valor para que la suma siempre sea con ese 18.25. Para ello deberemos pulsar en nuestro teclado la opción F4. Vemos que se ha colocado en la coordenada de la celda una especie de signo de pesos o signo de dólares o signo de unidades de dinero, y con eso en automático hemos fijado para que siempre efectúe la suma con esta celda. Damos el igual y ahora ya tenemos entonces el valor del primer intervalo, sería de 22 hasta 40.25. El siguiente intervalo debe iniciar justamente donde ha concluido el primero, así que tomamos que este valor sea igual a la celda de arriba, damos el enter y repetimos ahora el procedimiento de la suma, pero para ello nos vamos a valer de la particularidad de Excel de que puede desplazar sus fórmulas al total de las siguientes celdas que le siguen hacia abajo, así que sencillamente deslizamos nuestra fórmula tomando la de la esquina inferior derecha y deslizamos hasta los 8 intervalos y hacemos exactamente lo mismo con la columna del primer intervalo. Deslizamos hacia abajo y ahí tenemos entonces ya cada uno de los 8 intervalos. Vemos que ha empezado justamente en 22 y terminado en 168, que es justamente el valor máximo de los datos. Así que ya tenemos aquí cada uno de los clases y de los intervalos. Ahora vamos a construir nuestra marca de clase. La marca de clase es el valor representativo de cada uno de los intervalos. Esto no es otra cosa más que el promedio de estas dos cantidades, así que sencillamente nos colocamos aquí, damos el igual y le pedimos entonces a Excel que haga la suma de esta cantidad más la del límite inferior menor y esto lo divida entre 2, es decir, que haga el promedio de los valores. Damos el igual y ahí en este caso obtenemos 31.13. Deslizamos la fórmula para que lo haga justamente el igual en todas las demás celdas y ahí tenemos cada una de las marcas de clase que va a ser el valor representativo de cada uno de estos intervalos. Ahora bien, para obtener las frecuencias absolutas de cada una de nuestros intervalos, habilitaremos precisamente la fórmula de frecuencias. Aquí ya vemos que apenas escribimos las 3 primeras letras, nos da la opción de seleccionar el cálculo de la frecuencia. Damos aquí, habilitamos la herramienta y seleccionamos la frecuencia de todo el conjunto de datos. Aquí tendremos dos opciones que nos va a pedir. Primeramente eso, damos una coma para pasar a la siguiente opción. La siguiente opción nos pide los grupos y siempre deberemos seleccionar los límites superiores de nuestros intervalos. Así que vamos a seleccionar esta columna de límite superior de nuestros intervalos. Cerramos la fórmula y damos el igual. Y ahora vamos a deslizar nuestra fórmula hasta el último intervalo para que la aplique en cada una de las celdas de manera idéntica. Aquí evidentemente de momento ha aparecido un error que vamos a corregir en un momento más adelante. Y quiero hacerlo, primeramente voy a hacer la construcción de la frecuencia absoluta acumulada para que se haga aún más evidente el error que posteriormente corregiremos. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, sabemos que la frecuencia absoluta acumulada simplemente es verificar el conteo de cada una de las frecuencias absolutas y al final deberemos obtener el total de los datos que ya hemos calculado, que son 150. Así que para ello hacemos que esta celda sea igual a la de la izquierda, siempre la primera frecuencia absoluta, y colocamos abajo una fórmula que precisamente nos sume la primera frecuencia
más la siguiente que está a la izquierda, y en este caso nos daría 11. Ahora deslizamos la fórmula para que aplique este mismo procedimiento en todas las celdas, y como vemos al final nos salen 441 frecuencias. Evidentemente esto es un error, aquí tenemos 150 datos. Entonces, ¿cómo vamos a corregir la falla que hay en las frecuencias absolutas? Lo vamos a hacer con un procedimiento en el cual hay que tener especial precaución. Seleccionamos toda la columna, todas las celdas que necesitamos corregir, estas completas, y con nuestro teclado, esto lo tendrán que hacer ustedes y tener especial precaución en seguir las instrucciones. Con el teclado marcamos F2 primeramente. F2, vemos que se ha seleccionado toda la opción, y ahora vamos a pulsar 3 teclas exactamente al mismo tiempo, que sería la de Control, la tecla de las mayúsculas o Shift, como le quieran llamar, y al mismo tiempo con la tecla de Enter, las 3 de manera simultánea para generar una matriz de corrección. Y con esto lo vamos a ver ustedes en su pantalla, pero espero que lo puedan ustedes comprobar de manera clara ustedes en lo individual. Doy Enter aquí y ahí vemos que en automático se corrigieron precisamente cada una de las frecuencias absolutas, y vemos que ahora sí, en el total de las frecuencias acumuladas ya tenemos el 150, es decir, evidentemente los 150 datos, y así que con este procedimiento se corrige específicamente el conteo de las frecuencias absolutas en cada uno de los intervalos o de las clases. Bueno, aclarado este asunto, vamos ahora a continuar con nuestra tabla, con nuestra función de esta tabla, y pasamos ahora a lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa sabemos que es el cociente de cada una de las frecuencias absolutas entre el total de la población, así que sencillamente vamos a escribir esa fórmula, que sería justamente esta celda dividida por el total de la población siempre, y como siempre vamos a dividir entre ese valor, volvemos a fijar la celda con F4, vemos que aparece ese signo de pesos o signo de unidades de dinero, y con eso ha quedado fijada la misma celda para que efectúe siempre los cocientes en términos de ese valor. Ya nos lo da de hecho en forma porcentual, así que ahora deslizamos la fórmula hasta la última celda y vemos, ya tenemos ahí cada uno de los porcentajes relativos. Ahora vamos a hacer el conteo o la sumatoria de las frecuencias relativas acumuladas, que es exactamente igual que con las frecuencias absolutas acumuladas. Simplemente tomamos la celda de la izquierda, le medimos igual, y ahora vamos a ir sumando a la celda anterior la celda de la izquierda. Damos el Enter y deslizamos nuestra fórmula hasta el final, y obviamente el resultado tiene que ser el 100% de los datos. Aquí a veces de repente Excel encuentra algún error por la inconsistencia de la fórmula. Vamos a ignorar ese error, no es objeto de nuestro interés de momento. Aquí con esto podemos corroborar primero que ya tenemos los 150 datos y que están tomados el 100% de las frecuencias relativas, con lo cual pues ya tenemos precisamente la construcción de nuestra tabla de frecuencias. Ahora vamos a hacer la construcción de los gráficos. Iniciaremos con la construcción de un histograma. Para ello vamos aquí a la opción de insertar, seleccionamos la opción de histograma, que sería justamente esta opción, damos aquí nuestro Enter, vamos a deslizar un poquito hacia abajo para poder manipular aquí nuestra tabla. Ahora con el gráfico así en blanco, porque no tenemos ningún dato todavía cargado, vamos a esta opción que dice seleccionar datos, damos Enter ahí y vamos a agregar una serie de datos. Esta la vamos a llamar precisamente histograma. Ahora en la columna de la serie de valores quitamos esto, voy a dejar un poquito arriba y seleccionamos precisamente las frecuencias absolutas, la columna de las frecuencias absolutas, damos en aceptar y ahora vamos a editar la referencia en el eje horizontal, que sería justamente la de las marcas de clase. Así es que damos a editar y seleccionamos la opción de las marcas de clase y le damos en aceptar. Bueno, aquí ya tenemos nuestro histograma. Evidentemente hay que hacer algunas correcciones todavía porque no es como estamos acostumbrados. Sin embargo, ya vemos que tiene las construcciones parecidas y nos representa aquí cuál es la frecuencia a través del alto de la columna.
y nos está indicando la forma de cuántos valores representa cada una de ellas. Así es que ahora lo que vamos a hacer es hacer las correcciones para el caso. Así que nos colocamos aquí en el histograma, hacemos doble clic en las columnas, cualquiera de las columnas, y nos aparece esta opción en la derecha que nos indica el ancho del rango, y con esto simplemente vamos a colocar un 0 aquí para que nos queden todas las columnas, digamos una seguida justamente la otra. Cerramos y ya vemos que se corrige. Ahora sí queda la construcción del histograma. De aquí ya podríamos hacer muchas opciones para presentar de mejor manera nuestro histograma. El primero que puede ser, pues sencillamente agregar una etiqueta con los datos. Para ello podemos ahora ya, digamos, presentarlo de mejor manera, cambiando el tipo de la fuente, no sé, el color, tal vez el tamaño un poco, para que sea un poco más evidente, quizá con este tamaño. Ahora vamos a hacer lo propio con el eje horizontal, seleccionamos ahí, tenemos un poquito, vamos a poner un poquito más grande la letra para que no sea más legible. Lo mismo sobre el eje vertical. Colocamos, no sé, quizá un poco más grande. Ahí tenemos los datos. Ahora podemos todavía, para que haya un poquito más de claridad, buscar la separación de cada una de las columnas. Para ello podemos, por ejemplo, tomar cada una de ellas en lo particular. Observen que cuando se selecciona una columna queda perfectamente limitada nada más, que estamos considerando esta sola columna. Para ello podemos modificar el color que tiene, rellenándolo, no sé, con algún otro color. Esto ya queda, por supuesto, a criterio de cada uno de ustedes, el color que les desee. Entonces lo mismo, seleccionamos la columna y luego damos el botón derecho donde dice relleno, cambiamos el color y ahí podemos ya cada quien puede ir manejando los colores que les guste. Yo voy a ir cambiándolos aleatoriamente. Ahora este color. Este otro, como es un poquito grande, lo voy a poner en rojo porque es el más evidente. Quizá este que está un poco más pequeño lo voy a poner en color anaranjado. En fin, ya esto queda por supuesto a decisión de cada uno de ustedes, en el color que cada quien quiera. Importante, tiene que estar precisada solamente o seleccionada solamente una columna para que ocurra el cambio sobre una en particular. Si no estamos con cuidado de esto, podemos seleccionar todas, como en este caso, si yo cambio el color se modificarán todas. No lo voy a hacer, pero hay que tener esa precaución. Por supuesto que casi siempre, como todo lo que ocurre con los programas de computación, la única manera y la mejor de todas es que cada uno de ustedes manipule el software para que aprenda a reconocer sus cualidades. Bueno, ya aquí con esto hemos cubierto ya la opción del histograma. Voy a simplemente cambiar los colores del título para que quede con mejor presentación. Eso, insisto, pasa por el análisis subjetivo del gusto personal. Así que voy a desplazar ahora el histograma hacia este lado. Y ahora vamos a hacer la incrustación de otro gráfico que sería el polígono de frecuencias. Así que nos colocamos fuera de la zona de cualquier celda que esté ocupada y damos en insertar. Ahora vamos a seleccionar precisamente la opción de que es el polígono de frecuencias, y lo mismo seleccionamos aquí en el interior y damos seleccionar datos, agregar, ponemos el título, para este caso sería polígono de frecuencias, y en la opción de la serie de datos vamos a seleccionar de nueva cuenta todas las frecuencias absolutas, damos en aceptar y también editamos la referencia sobre el eje horizontal con las marcas de clase, damos en aceptar. Y bueno, ya tenemos aquí nuestro polígono de frecuencias, que el cual también podremos hacer la adecuación según nuestro gusto personal. Voy a agregar una etiqueta de datos para que tengamos aquí numéricamente cuál es la referencia, aun y cuando sobre el eje horizontal están referidos. Pues simplemente para hacerla un poco más evidente, lo podemos subir un poco el tamaño de la fuente. Voy a cambiar el color del teclado del eje horizontal, y ahora voy a cambiar también las del eje vertical. Eso ya, insisto, queda completamente a gusto de cada uno de quien esté efectuando las gráficas. Voy a cambiar también aquí poner letra mayúscula y seleccionar un poquito de letra negrita. Y aquí tendremos ya entonces nuestro polígono de frecuencias. Así que con esto voy ahora a desplazar también ya saben que siempre que cometamos algún error podemos utilizar el control Z para
para revertir el error que hayamos cometido. Voy a mover de nueva cuenta ahora el polígono de frecuencias un poco para incrustar finalmente el gráfico circular. Así que damos en insertar, tomamos la opción del gráfico circular, voy a tomar este que está en 2 dimensiones, ahí tenemos muchas opciones, los invito a que cada uno de ustedes practique y por supuesto seleccione aquel gráfico que más le guste. Así que de nueva cuenta en el interior del gráfico seleccionamos los datos y ahora ponemos como título, el título sería gráfico circular. Ahora en la ventana de los valores de la serie borramos esto y seleccionamos las frecuencias absolutas, damos en aceptar y de nueva cuenta editamos la referencia de cada uno de los colores, en este caso que sería la referencia de las frecuencias de los intervalos de clase, de las marcas de clase. Damos enter y aceptar y de nueva cuenta pues todo lo que viene a continuación es sencillamente ya cuestiones de presentarlo de la manera que cada uno nos guste, con el tipo de letra, el tipo de gráfico. Incluso es posible, por ejemplo, hacer doble clic sobre el gráfico y seleccionar alguna de estas otras opciones con los colores y la combinación que a nosotros nos guste. Voy a modificar esta situación simplemente para tener un enfoque distinto. Y bueno, con esto podemos ya ahora sí dar por resuelto el ejercicio, explicado toda la construcción primeramente de nuestra tabla de frecuencias agrupadas con las fórmulas ya explicadas, el histograma, un polígono de frecuencias y el gráfico circular. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.